¿Sabías que un estudio observó que a partir de los 6 años las niñas comienzan a creer que la brillantez intelectual no es cosa de mujeres? Así, cuando en el estudio se consultó a varias niñas que pensaran en disciplinas en las cuales se supone es importante ser muy inteligente, como por ejemplo la ciencia, las niñas las vincularon con los varones, pero no se identificaron. Esa es una de las barreras que enfrentamos las mujeres en ciencia. A veces son barreras invisibles que están basadas en estereotipos de género que existen en el aula, en la familia, en la universidad y en el trabajo. Otras tienen que ver con cuestiones culturales que nos alejan de los cargos de liderazgo. Por ejemplo, en Uruguay, más de la mitad de quienes nos dedicamos a la ciencia somos mujeres. Sin embargo, ocupamos menos del 20% de los cargos de mayor reconocimiento. Para aprovechar todos los talentos en beneficio de la sociedad, es importante promover el acceso y el desarrollo de las mujeres en la ciencia. Precisamente para impulsar esa participación, en 2015 la ONU declaró el 11 de febrero como el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Entonces, cada 11 de febrero celebremos juntos a las mujeres científicas y el resto del año colaboremos con el avance hacia la igualdad en la ciencia. Bueno, con esta excusa es que recibimos hoy a Pía Garat, porque también vamos a estar hablando de su trabajo. Como les decíamos, Pía es investigadora del Instituto Pasteur de Montevideo, es ingeniera en biotecnología, cofundadora y CEO de Eolo Pharma, una startup surgida en el instituto y que está dedicada al desarrollo de fármacos para acercar al mercado nuevos tratamientos de enfermedades metabólicas y cardiovasculares vinculadas sobre todo a la obesidad. Bueno, Pía, bienvenida. Un placer dialogar contigo esta mañana. Buen día. Hola, buen día. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y encantada de compartir este rato con ustedes. Vos en tu carrera, en tu vida personal, has vivido, has visto estas dificultades, algunas de las cuales repasábamos en este tape al comienzo de la nota. Mira, yo lo he comentado un par de veces. Yo cuando decidí estudiar biotecnología, que es una carrera muy reciente, jamás se me había ocurrido estudiar una carrera en ciencias. Primero porque no tenía modelos a seguir, no era algo que se fomentara, digamos, en el colegio. Y normalmente las ingenierías uno lo tenía asociado más bien a los hombres. Fue que cuando estaba en sexto de liceo, mi papá me trajo un folleto de la carrera de biotecnología y yo empecé a estudiar más bien medicina. Y cuando vi esa carrera fue que me enteré de todas las disciplinas que había también en Facultad de Ciencias. O sea que en realidad fue una especie de casualidad, porque si no, yo por no estar enterada, como hoy hay tanta difusión, capaz que jamás hubiese terminado estudiando biotecnología y me hubiese decantado por otra carrera, ¿no? Después, ya cuando iniciaste la carrera, tu camino en las ciencias, ¿has vivido dificultades en ese sentido? Mira, yo soy una agradecida porque yo cuando estaba estudiando la carrera, como bien describieron al principio, yo soy cofundadora de una empresa, entonces se le suma como otra particularidad que la de tener mujeres empresarias y mujeres CEOs, ¿no? Ciencia y empresas, que es algo bastante complejo también. Son dos lenguajes que hay que ir mezclando. Y la verdad que con el equipo, que somos 4 fundadores, 2 hombres y 2 mujeres, siempre hemos trabajado de una manera totalmente horizontal y siempre nos hemos sentido súper cómodos. Lo que sí me llamó muchísimo la atención fue cuando el BID organizó un encuentro de mujeres emprendedoras, que me llamó mucho la atención porque dije, ¿por qué solo mujeres emprendedoras? Y cuando fui al encuentro y empezaron a describir las diferencias que a veces se dan entre hombres y mujeres, y eran todos datos estadísticos, me llamó muchísimo la atención. Desde quién es el que a veces presenta una investigación científica, quién es el que a veces se reúne con los inversores. Y normalmente, como veíamos en el video anterior, ese tipo de posiciones o ese tipo de interacciones son llevadas más bien por los hombres, ¿no? Y es totalmente distinto, sí, cuando uno ve los números, por lo cual desde ahí obviamente me empecé a informar más y a ver también por qué a veces se puede llegar a dar este tipo de desigualdades. Hablando, fue en 2017, ¿no? Hablando de números también, la diferencia salarial es uno de los temas que más se nombra con respecto a la disparidad que puede haber con hombres y mujeres en la ciencia.
Sí. A ver, yo, uno de los datos estadísticos que también se observan en el video es que hoy en día, por lo menos en Latinoamérica, el 45% de la masa de científicos es femenina y el otro 55% es masculina. Pero la realidad es que después eso se traduce a cuando uno llega a los puestos más altos, normalmente siempre son hombres, ¿no? Y eso también va mostrando un poco cómo es la escala, y por supuesto que hay desigualdades a la hora del tema del salario, que hoy en día igual se está trabajando mucho, ¿no? A nivel país y por supuesto desde el instituto para que esto ya deje de suceder y sea igualitario, independientemente del género. Claro. Pía, aprovechando que es el Día de la Niña en la Ciencia, toda esta explosión de lo que tiene que ver con lo científico, con la mayor visibilización del trabajo que realizan de cara a la emergencia sanitaria, ¿te parece que ha combatido un poco eso que te pasó de repente a ti, de no tener idea de que era posible desarrollarse en la ciencia? ¿Que te parece que más niñas se están acercando? ¿Cómo estás viendo vos que de repente en contacto con familias o con chiquitas como referente? ¿Cómo lo ves? Sí, 100%. O sea, la pandemia dejó visible todo el trabajo que se lleva a nivel de los institutos de investigación, todo el trabajo que llevan adelante las empresas farmacéuticas, y ha generado una visibilidad que, algo, ¿no?, que a todos nos pasa. Hoy en día todos hablamos de un test de PCR, que antes nadie hablaba de eso. Yo sí en un grupo de amigas o de amigos hablaba de PCR, me miraban con cara de "la loca que me está diciendo". Y hoy en día todos saben eso, todos saben lo que es el trabajo en la ciencia, pero creo que primero hubo valga la redundancia, hubo un trabajo también de que los propios científicos nos diésemos cuenta que teníamos que salir a comunicar cuál era nuestro trabajo, porque si no, eventualmente, cada vez el ingreso de estudiantes, ya sea femenino o masculino, se estaba reduciendo con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, me parece que la pandemia fue una oportunidad en ese sentido de volver a mostrar cuál es el trabajo de los investigadores y de la relevancia, ¿no? Porque se necesitan investigadores, no sea solo para la pandemia, sino también para investigar en otras temáticas, como puede ser la salud reproductiva femenina o como puede ser otras enfermedades, como el caso que nosotros investigamos, que es la obesidad y la diabetes tipo 2. Justamente, Pía, queríamos conocer, bueno, el trabajo que vienen desarrollando con Eolo Pharma. ¿De qué se trata? Parece ser muy prometedor, ¿no? Una medicación que está vinculada a la obesidad y a sus males, que son los males de los tiempos actuales. Diabetes tipo 2, alteraciones metabólicas. Hígado graso. Exactamente. Contanos un poco de qué se trata. Bien, nosotros empezamos a trabajar en esta investigación en 2016. Obviamente ya el equipo de fundadores, el equipo de científicos venían trabajando de antes. Como todos conocemos, la ciencia lleva mucho tiempo. Y lo que se desarrolló fue muchas moléculas, se le dice, o más en criollo, muchos fármacos se desarrollaron, cerca de 60. Y de esos 60 hay un par que son exclusivos, que sirven para obesidad y para diabetes tipo 2. La motivación de trabajar en obesidad y diabetes es porque también es una emergencia, ¿no?, sanitaria. Hoy en día los índices de obesidad son muy altos en el mundo, y la realidad que una obesidad no es el problema, no es la obesidad per se, sino sus complicaciones asociadas, como puede ser la diabetes tipo 2, como bien decían, el hígado graso, o que después todo eso desencadene en una enfermedad cardiovascular, claro, donde a veces el final puede ser fatal. Pía, para bajarlo a tierra, sí, ¿qué de cierto puede tener que con ese fármaco se cumple el sueño de comer sin engordar? No, nosotros jamás vamos a decir eso, porque me parece que es de base que todos tenemos que tener una dieta saludable y hacer ejercicio, ¿no? Lo que sí se observa es que obviamente, y le puede pasar a muchas personas que tienen obesidad o un sobrepeso sostenido en el tiempo, y que a veces solo con ejercicio y con dieta saludable no es suficiente para bajar de peso. Y eso hay publicaciones científicas que justifican, ¿no? O sea, que dicen, bueno, no, a una persona que ya tiene sobrepeso o obesidad, además hay que darle un fármaco
que lo ayuda a revertir todo ese daño que se fue generando y que lo ayuda a bajar de peso, porque también puede ser muy desmotivador para alguien que lleva años haciendo una dieta y ejercicio, no bajar de peso tanto como esa persona quería. Pero siempre lo aconsejable primero para evitar, ¿no? Para prevenir es la dieta y el ejercicio. ¿En qué etapa está? ¿Ya existe ese fármaco? Es presumible y me consta que en otras partes del mundo también han trabajado hace muchos años, ¿no? Se viene trabajando en el mundo en eso. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo destacable de este proyecto que quizá no lograron tener otros en otras partes del mundo, probablemente con mayores recursos, ¿no? Sí. A ver, nosotros lo que venimos conversando y lo que hemos observado y lo que se ve en la clínica también, y eso lo saben mejor mis socios investigadores, es que los fármacos para obesidad hoy en día no son efectivos. Muchos actúan a nivel del cerebro, por decirlo de alguna forma, inhibiendo que la persona quiera comer, ¿no? Inhibiendo el apetito. Los fármacos que desarrollamos actúan directamente en la grasa, quemando esa grasa, ese exceso de grasa, y no hay fármacos hoy disponibles en el mercado que yo tenga conocimiento que actúen ahí. Eso es lo novedoso de lo que nosotros estamos desarrollando, que se diferencia de lo que ya está en el mercado, que muchas veces lo importante en un fármaco no es solo que sea efectivo, sino que después el paciente lo quiera seguir consumiendo, ¿no? Y hoy los fármacos para obesidad, la adherencia o que la persona lo tome todos los días es muy baja porque tienen a veces efectos secundarios asociados que el paciente no está dispuesto a pasar por lo mismo, ¿no? Ya sea complicaciones gastrointestinales o complicaciones más bien a nivel neurológico. Ya tenemos que despedirte. ¿En qué etapa están de ese largo proceso que tiene que ver con la generación de un fármaco, su aprobación hasta que llega a las farmacias? Bueno, te agradezco por la introducción porque lo explicaste muy bien. O sea, hay toda una serie de aprobaciones para sacar un fármaco al mercado. Nosotros ya terminamos todas las primeras pruebas preliminares, ya están todas prontas, que es lo que nos habilita a empezar las pruebas en humanos. Así que nosotros este año vamos a lanzar el fármaco, lo vamos a empezar a probar en humanos, una primera prueba de seguridad y para probar que efectivamente funciona como nosotros pensamos. Y una vez que esto esté culminado, la idea es ya poder vendérselo a alguna empresa farmacéutica más importante que pueda continuar con este desarrollo que lleva muchísimo capital atrás. Pia, un gusto conocerte, un gusto conocer el trabajo de ustedes. Nos quedamos cortas, ¿no? Porque hay más preguntas para conocer. También ese tirarse al vacío, ¿no? Desde la ciencia al mundo de las ventas y de lo empresarial. Sin lugar a dudas que seguro tenés cosas interesantes para contarnos, además de las premiaciones que han obtenido y que les ha permitido también acceder a financiamiento siendo tan joven como sos, además. Gracias. Muchas gracias, sí. Así que bueno, agradecemos tu tiempo para dialogar con nosotras, Pia. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un lindo día. Igualmente. Bueno, en el Día entonces Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, cerramos entonces la entrevista con esta investigadora Pia Garat.